No me conocen, soy la fiscal Brenda Rosado Aponte, trabajo para el Departamento de Justicia, ya llevo 18, 19 años allí y trabajo en la Unidad de Control de Fraude al Medicaid. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el nombre de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid? 1, 2, bien poquito. Vamos a hablar de nuestra unidad, ¿verdad? Para que conozcan un poco qué hacemos y sepan que nuestro trabajo también tiene que ver con la protección de adultos mayores. La unidad fue creada en el 2018. En el 2018 el Congreso dijo, bueno, Puerto Rico, yo te puedo dar más fondos, pero a cambio tienes que crear una unidad para combatir el fraude. Ustedes dirán, pero el fraude en Puerto Rico no se da, ¿verdad? Ay, María, ¿por qué esas caras? Así que en el 2018 se crea una orden por parte del gobernador de ese entonces, luego hubo una orden administrativa y finalmente hubo una ley, ¿verdad?, que pasó por nuestra legislatura, la ley 154 de 2019, y se crea nuestra unidad, ¿verdad? En total existen cerca de 53 unidades por todos los estados. Esto no es algo nuevo de Puerto Rico, ¿verdad? En todos los estados que usted va, bueno, casi todos, hay una unidad muy parecida a la nuestra, ¿verdad? Nosotros trabajamos mano a mano con la Oficina Federal OIG, o sea, podemos llevar casos en conjunto con ellos. Nos prestan los agentes, hacemos las investigaciones y presentamos los casos finalmente en el tribunal. Este es un corte de periódico, un corte de periódico de ese entonces, cuando finalmente se crea la unidad. Puedes pasar. La ley 2018, eso parece que fue ayer. Hasta el otro día yo decía, la unidad de control de fraude al Medicaid es la oficina más joven de todo el Departamento de Justicia, pero hace como 2 semanas o 3, la secretaria creó una unidad especializada para atender asuntos de maltrato a adultos mayores. Todavía no hay una ley, pero la más joven creada por ley es esta, la unidad de control de fraude. Tenemos una jurisdicción limitada a investigar únicamente asuntos de Medicaid, o sea que si tenemos un beneficiario que tenemos sospecha de que hubo fraude con respecto al Medicare, tenemos que pedir autorización, ¿verdad?, para presentar ese caso. Nuestra jurisdicción es exclusiva al programa de Medicaid. No podemos investigar fraude si un beneficiario cometió fraude, es decir, si una persona va a una oficina del programa de Medicaid, miente y dice, yo no tengo trabajo, y finalmente obtiene la reforma, yo no puedo investigar eso. Obviamente uno lo traslada a la fiscalía de la jurisdicción que le toca y allí otro fiscal lo atiende, pero yo no puedo como fiscal. Tenemos autoridad como una agencia independiente, nosotros nos reportamos directamente a la secretaria o el secretario de Justicia. ¿Puede seguir? ¿Qué investigamos? Investigamos 3 asuntos bien importantes. Investigamos fraude al programa de Medicaid, es decir, si yo tengo un referido, porque me llegan referidos todos los días, y hubo un médico proveedor del programa de Medicaid que presentó una reclamación falsa al programa y se le pagó, pues yo puedo investigar eso. Si fue un hospital, un laboratorio, cualquier proveedor. 2, ¿verdad? Tenemos jurisdicción en casos de adultos mayores que se nos presenten querella porque hubo abuso hacia ese adulto mayor mientras ellos estaban en un hogar. Y el jefe
todos los años presenta recomendaciones al programa de Medicaid. Puedes continuar. Este es nuestro grupo. Si usted nos visita, estamos en el piso 5 de la sede del Departamento de Justicia y allí va a ver que tenemos fiscales, somos 4 en total, tenemos 7, 8 agentes, una auditora para todo Puerto Rico que es una enfermera, ella evalúa los expedientes, todo lo que le entreguemos, historiales de reclamaciones, y tenemos 2 analistas de data de detección de fraude. Imagínense, para todo Puerto Rico este equipo, ¿ustedes creen que da? Nos damos abasto, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. Proveedores de servicios de salud, hemos visto casos de dentistas que presentan reclamaciones falsas, indicando que están viendo face to face a un paciente y de momento está en un crucero montado con toda y familia por una semana, pero él está facturando, ¿verdad? Y eso es una reclamación falsa. Hospitales, laboratorios, farmacias y doctores. Lo más que hemos presentado ha sido los de laboratorios y casos de médicos. Ustedes dirán, ¿pero por qué laboratorio? Hemos visto laboratorios que les roban la identidad a pacientes beneficiarios del programa de Medicaid, facturan falsamente como que el paciente estuvo allí, pero en realidad el paciente nunca estuvo allí, ¿verdad? Y eso es pues una reclamación falsa al programa de Medicaid. Quienes trabajan con nosotros y de los referidos también que recibimos todos los días, mi gente. Tenemos referidos del programa de Medicaid por parte de Pew, que es Program Integrity Unit, es nuestra oficina hermana, fuimos creadas en el mismo año con el mismo propósito. También recibimos referidos del Departamento de la Familia, de AMSCA, que por aquí hay compañeros, de los planes médicos, de OPEA, que tenemos aquí funcionarios, también nos refieren, la policía y también los ciudadanos. Los ciudadanos también nos pueden presentar querellas, referidos para nosotros investigar. ¿Qué es el fraude? Para que tengan una idea de qué asuntos presentamos en los tribunales. Pues que ese proveedor, digamos ese médico, factura por servicios que no son necesarios, ¿verdad? Codificación o coding, que esto se ve más en... Nosotros podemos trabajar en 3 vías: civil, criminal o administrativo. Civil, podemos presentar demandas contra ese proveedor. Criminal, obviamente, lo que vemos en las noticias, un fiscal que presente cargos. O administrativo, que yo le digo al médico, oye médico, ven a mi oficina porque tengo que hablar contigo, ¿verdad? Normalmente llegan con el facturador y uno le dice, tenemos esto que es opcoding. Se supone que para atender a este paciente o beneficiario usted hubiera usado este código que paga menos, pero el médico opta por un código que paga más y eso se le conoce como opcoding. En ese sentido lo citamos y le pedimos, pues usted tiene que devolver este dinero porque a usted se le pagó de más, y eso es fraude también. Eso no pasa, ¿verdad? Factura por servicios o artículos no provistos, desvío de medicamentos, etcétera, ¿verdad? No los quiero aburrir con esto. ¿Qué utilizamos para presentar nuestros cargos criminales? Y esto también lo usamos en los casos de abuso y negligencia. Cuando hablo de abuso y negligencia también incluye explotación financiera, que lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Utilizamos el historial de esos servicios clínicos o farmacia, digamos, en casos de abuso y negligencia. Pues yo quiero ver si ese paciente que estuvo, ese adulto mayor que estuvo en un hogar, le proveyeron los servicios que necesitaba en el periodo que ese adulto mayor estuvo en el hogar. Pues yo solicito el historial al plan médico. El plan médico me lo trae, tengo mi analista que les expliqué y me dice, ahí hubo ausencia total fiscal. Ese adulto mayor, mientras estuvo en ese hogar, no le brindaron ningún servicio. Si se lo brindaron, a lo mejor le pagaron cash, quién sabe, pero tenía plan médico, pero no aparece nada facturado. O sea, en el historial del plan médico aparece 0. Y ahí entonces le solicitamos al hogar que nos entregue el expediente de ese
adulto mayor para ver si aparece algo. En el caso de fraude también, ¿verdad? Lo voy a necesitar para saber si ese doctor facturó el código correcto, si fue fraude, ¿verdad? Porque lo voy a utilizar en ambos escenarios. En el escenario de fraude y en el escenario de abuso y negligencia. También voy a pedir los expedientes de pacientes en los hospitales, en donde quiera que estuvo ese paciente, ¿verdad?, que se le brindó servicio, y también hacemos inspecciones, ¿verdad?, por parte de la gente. Y esas inspecciones también que hacen las agencias hermanas como AMSCA, Departamento de la Familia, las utilizo también como evidencia. ¿Puedes continuar? Nuestra ley provee, como les mencioné, 3 vías. Aquí hay 2, pero es la vía civil y la vía criminal. La vía criminal, pues es la más que conocemos, ¿verdad? Y aquí mi ley provee ciertos delitos, ¿verdad? Además del Código Penal. Nuestra ley establece ciertas conductas que no son aceptadas, y si yo tengo la evidencia, pues lo presento, ¿verdad? Eso puedes continuar a la próxima. Nuestra ley nos provee para paralizar las cuentas bancarias de ese proveedor, si yo estoy investigando, ¿verdad? Y también un artículo 3, que es todo lo criminal, ¿verdad? A fraude al programa de Medicaid, y ahí están los delitos que les estaba explicando. Y ahí aparecen también las penalidades. Puedes continuar. Cuando acabe el caso, pues yo puedo referirlo a las agencias, ¿verdad? Si acaba mi caso criminal, yo puedo decirle, esta trabajadora social, esta enfermera, el tribunal la encontró culpable por fraude al Medicaid, y yo quiero pues que tu junta que la licencias o le provees su certificación, lo sepa, para que ellos sigan su proceso administrativo, y si entienden que la tienen que suspender, la suspenden. Nuestra ley provee delitos, pero también yo le puedo presentar cargos criminales bajo el Código Penal. Estos son los artículos que más se presentan, ¿verdad? Apropiación ilegal de identidad y apropiación ilegal agravada. Para que sepan, ¿verdad?, porque ustedes van a salir expertos cuando salgan de aquí hoy. La de apropiación ilegal de fondos públicos, nuestro legislador dijo, si una persona comete un delito de apropiación ilegal y se apropia de fondos públicos, como es decir, el programa de Medicaid, esa persona no va a tener derecho a probatoria y va a cumplir cárcel mandatoria, y la cantidad son 15 años. ¿Es poquito o mucho? ¿Ustedes creen que es poquito o mucho? Mucho. Pregunta. No, es que quiero decirle al público que estamos abiertos a que puedan hacer preguntas a la fiscal. Una de las cosas que por cual yo la quise traer es que yo he visto que dentro del campo del río Prolongado desconocemos completamente esta unidad. Y esta unidad, aunque todas son serias, es una de las más serias que tenemos dentro del río Prolongado, porque nosotros podemos ir a la cárcel, ¿verdad?, si pasara algo que estamos en desconocimiento. Así que mi recomendación es que se sientan en la libertad de hacer preguntas si no saben de algo, y salgamos de aquí con todas las dudas claras. Si la fiscal por alguna razón no tiene la respuesta, pues después hacemos... Claro, no, claro. Porque aunque es algo que es del 2018, mi hija nació precisamente en eso, tiene 7 años, es nueva, pero ya han pasado unos añitos, y el desconocimiento de la ley no nos exime a que no tengamos, ¿verdad?, que cumplir con algún delito. Así que si tiene alguna duda, la libertad, alce la mano y pregunte. ¿Duda? No sé si lo va a tocar el tema, ¿verdad? Ajá. Está más adelante. Pero lo más que veo, lo más que me han preguntado a mí, y yo le he preguntado a los promotores como de SNCS, entre otros, lo del telepago. El telepago. ¿Verdad? Eso muchas personas tienen como que mucha confusión, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 22 residentes que cogen telepago y me le dan Pampers, pero a veces los Pampers no me dan. Pero entonces yo le compro más Pampers, más guantes, crema, lo que voy a usar. Ese uso se hace correcto. ¿Qué no es correcto con esa manera? Esa pregunta te la voy a contestar tan pronto acabe este tema, porque lo incluí en la presentación, porque sé que lo iban a preguntar. Así que la aguantas ahí y la vuelves a hacer cuando llegue esa parte. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Nada, y dígame. Ay, yo como que usted la conozco. ¿Ah?
Ok. Con los planes, ¿qué no se debe comprar con la tarjeta? Exacto. Esa pregunta la tengo incluida en la presentación y la incluí. Aquí esta es parte introductoria y ahora vamos para eso. Vamos a adelantarlo lo más rápido, ¿verdad? Porque yo sé que en la otra parte ustedes pues van a poder identificarse y hacer más preguntas, porque esto lo quiero hacer ameno, ¿verdad? Que ustedes interactúen y que sean parte de la presentación, porque a mí no me gusta hablar sola, no me gusta el monólogo, así que pueden interrumpir, hacer preguntas, con mucho gusto se las voy a contestar. Casos criminales que hemos presentado para que nos conozcan, ¿verdad? Este doctor era dentista y les había adelantado hace un poco que se van de viaje, de crucero, y mientras están de crucero facturan. Lo increíble también, para que tengan conocimiento, les robó la identidad a adultos mayores que estaban en hogares de cuidado. O sea, les robó la identidad a adultos mayores que estaban en hogares de cuidado y facturó por esos servicios. Inclusive facturó por servicios por pacientes que ya habían fallecido y estaban en esos hogares y habían muerto, y él los revivió, no sabemos cómo, y facturó como que les había sacado dientes, muelas, ¿verdad? Le presentamos cargos criminales, se declaró culpable y devolvió toda la cantidad que se había apropiado del programa de Medicaid. Este caso lo presentó la fiscal Janice Maimí, que está en nuestra unidad, presentó un total de 113 cargos criminales. ¿Verdad que wow, como que atrevido? Este segundo caso se presentó, este laboratorio en Mayagüez, estaba en la calle Méndez Vigo, facturaba por prótesis a pacientes y nos llega a nuestra división por una queja, para que ustedes vean cómo llegan, cómo se inician los casos. Este protesista dijo, mira, me acabo de enterar que un laboratorio en Mayagüez está usando mi identidad para facturar el plan médico y yo no le he autorizado, yo no trabajo en ese laboratorio. Comenzamos a investigar, como les expliqué ahorita, solicitamos todos los historiales de reclamaciones, expedientes, demás. No tan solo fue a ese protesista, fue a otros 2 protesistas más que se les robó la identidad por parte de los dueños y se facturó el programa de Medicaid. En total facturó casi $500,000 por espacio de 2 años. Presentamos cargos, se declararon culpables, devolvieron el dinero. Ese señor, una vez se le presentaron los cargos, cerró el laboratorio. Si usted va por la calle Méndez Vigo, el laboratorio ya no existe, ¿verdad? Al final fue $1,000,000, ¿verdad? 219,841, porque se unieron 3 planes médicos. Puedes continuar. Otro caso de otro laboratorio, este señor tenía un laboratorio en Humacao. Les expliqué ahorita de laboratorios que les roban la identidad a pacientes, ¿verdad? Facturan el programa de Medicaid. Pues este señor tenía uno en Humacao. Se apropió de cientos de identidades de beneficiarios del programa de Medicaid, facturó el programa y devolvió la totalidad. Se le presentó cargos criminales al dueño y a la corporación, porque también el dinero llegaba a la cuenta bancaria de la corporación. Ustedes dirán, pero las corporaciones ¿cometen o no cometen delitos? ¿Tú piensas que sí? Sí, claro que sí, porque usaba la corporación como medio para que el dinero llegara. Cuéntame. Cuando devuelven el dinero, ¿qué pasa? ¿Van a la cárcel? Pues mira, hay que hablar con los legisladores, porque cuando una persona se le presenta cargos criminales, digamos, tú en este momento ahora, Dios no quiera, cometes un delito, te declaras culpable, hay un social que va a tu casa, va a los vecinos, hace un informe, presentencia, como se le conoce, se le presenta a la juez, y si eres primera ofensora, que es la primerita vez que lo hace, él va a recomendar probatoria. ¿Por qué? Pues las cárceles están llenas, por la razón que sea. Así que en estos 2 casos ocurrió lo mismo.
eran primeros ofensores, se declararon culpables, pero como era la primera vez que se le presentaban cargos, iban para, exacto, no van inmediatamente a la cárcel, la cumplen en su casita. Ahora bien, como me ha pasado en otros casos, que presentó el cargo criminal, se declara culpable, pero la persona tiene récord y está negro. Ya le habían dado un break, ¿verdad? Una oportunidad y no la aprovechó. Pues ahí va directo a cárcel. Sí que depende. Pero hay ciertos delitos que aunque sea la primera vez que usted lo cometa, va directo a la cárcel, como asesinato, cuando son de sangre. Pero cuando son este tipo de delitos de cuello blanco, le pasamos la mano, ¿verdad? Porque hay que ver si son reincidentes o no. En este otro sucedió lo mismo. Este estaba en Guaynabo. Mismo esquema del que les hablé ahorita. Se apropian de la identidad de beneficiarios del programa y presentaron facturas falsas. Vamos a la parte de abuso y negligencia, que yo creo que esa es la parte que más le va a interesar a ustedes, ¿verdad? ¿Qué investigamos? Primero, ese adulto mayor tiene que estar institucionalizado, es decir, que esté en un hogar de cuidado, que se le provean 24/7. Investigamos muerte, investigamos si hubo abuso físico o sexual, porque nos han llegado casos también de abuso sexual. Explotación financiera, que es el tema trending yo creo que de todo el año, ¿verdad? Hemos tenido siempre casos de explotación financiera, pero este año la prensa, política pública, pues es más sonado. Negligencia y fallos en el cuidado, servicios innecesarios y fraude. Hemos visto que cuando hay explotación financiera, también hay fraude. Como que uno va de la mano de la otra, ¿verdad? Ambos delitos como que se cogen de la mano cuando nos llegan los referidos y están juntitos. ¿No tenemos internet como para poner esa página? ¿Qué es este? Caso lo llevó la compañera Yanis Maimí, esta dueña de un hogar en el área de Cagua, le sometió cargos de negligencia por 2 pacientes que tenían parálisis cerebral y no hubo ninguno de los servicios, hubo, ¿verdad?, abuso y negligencia por parte de la dueña. No te preocupes, puedes continuar con el próximo. No sé si lo llegaron a ver en la prensa, el caso en el área de Cagua. ¿Sí? ¿Tú lo viste? Ok, puedes continuar. Este caso es de una trabajadora social en el área de Arecibo. Ella tenía a cargo unos adultos mayores en un hogar, ¿verdad? Lo presentó la compañera Cristian Méndez. Y ella le tomó la tarjeta ATH a esos adultos mayores y usó el dinero que era de esos adultos mayores para su beneficio personal. O sea que ahí hubo explotación financiera por parte de esa trabajadora social. Buscamos todos los estados bancarios porque vamos al banco, ¿verdad? También solicitamos esos estados mensuales y todos eran compras para su beneficio personal. Cuando se iba al expediente de esos 5 adultos mayores, nada estaba documentado, ¿verdad? Nada estaba documentado. Los familiares indicaron, mira, yo no autoricé a que ella usara el dinero de mi adulto, ¿verdad? De mi abuelo, de mi padre. Así que se presentaron los cargos. En total se apropió de 28.937, devolvió toda la cantidad, ¿verdad? Y de nuevo, era primera ofensora, se declaró culpable, así que ¿cumplió fuera o adentro? Afuera. No, se refirió a la Junta de Licenciamiento de Trabajadoras Sociales. Ellos siguieron su proceso, ¿verdad? Pero para que vean, ¿verdad? Dentro de nuestra investigación, cuando lo presentamos declaraciones juradas, tenemos expedientes, tenemos todo documentado. Aquí la compañera lo tenía por periodo. Y inclusive usaba la tarjeta de TANF, que era del adulto mayor, y no lo usó para beneficio de él. Este caso también fue en Mayagüez. En el área de Mayagüez, este trabajador social removió a este adulto mayor de su casa porque había sufrido una caída y ya no podía estar con su vida independiente fuera.
se le busca un hogar de cuidado y el trabajador social muy descaradamente vendió todo lo que tenía ese adulto mayor en su casa, el televisor, la cama, el microondas, todo. Y el dinero que hizo con el dinero que obtuvo de esas ventas se lo quedó para él solito. Cuando llega al hogar, él le dice a la dueña del hogar, yo quiero mi televisor, porque él veía televisión, ¿verdad? Y cuando empiezan a darse cuenta que un familiar va al hogar donde él vivía antes, se da cuenta que estaba vacío. Presentan la querella y ahí es que nos percatamos. Pero ahí es gracias a ese administrador, dueño de ese hogar, ¿verdad?, que levantó la bandera roja y dijo, aquí hay algo que no me suena. Y nos llegó el referido. Para que ustedes vean, ¿verdad?, que también nos llegan casos de hogares. Ajá, dime. Pues pásalo, pásalo. Ok. Nos llegan casos de AMSCA, Departamento de Salud, instituciones hospitalarias, casas de salud, etcétera. Puedes continuar. Que bajo el Código Penal tenemos, para que ustedes conozcan, ¿verdad?, cuáles son los artículos. Ay, lo corta, ¿verdad? El 127 del Código Penal, que es negligencia. Este es el más que hemos presentado contra dueños, operadores de hogares de cuidado, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que probar al tribunal? Que ese trabajador social, dueño u operador, no observó el cuidado debido y puso en peligro la vida, salud, indemnidad física de ese adulto mayor. Eso es lo único que yo tengo que probar al tribunal, ¿verdad? Que esa persona se le dio ese cuidado de ese adulto mayor y puso en riesgo la vida de ese adulto mayor. ¿Por qué? No le brindó los cuidados médicos necesarios. Como les dije ahorita, cuando recogemos toda la evidencia nos percatamos de que ese dueño u operador o administrador se supone que le hubiera llevado un médico una vez mensual y en un periodo de un año no lo llevó ni una. Y se quedó con todo el dinero, ¿verdad?, del adulto mayor, ¿verdad? En el caso de que haya explotación financiera también. Ahí lo voy Ajá. y no voy a ser negativo, pero Ajá. el cuidado prolongado en Puerto Rico, según el cuidado que nosotros damos, somos prestadores del servicio. No significa, ¿verdad?, que no tenemos que darle el servicio al adulto mayor, pero en todo caso lo que hace el cuidado prolongado, nosotros, ¿verdad?, como es que coordinamos el servicio, no somos o no estamos obligados a que ese adulto mayor pueda recibir el servicio. Si el hogar coordina los servicios, pero el adulto mayor no los recibe por X o Y razón, Claro. Está haciendo... Pues lo bueno es documentar, que usted lo documente, porque entonces si no va a ser la palabra de usted contra la palabra de un familiar. Claro, va a ser la palabra de usted contra un familiar. Usted lo documenta, tenga una bitácora, inclúyalo en su expediente de ese adulto mayor y diga, pues tal día hice esta gestión y mantenga la evidencia de todo. En el caso que hemos visto, ha sido casos muy extremos, ¿verdad? Mayormente son adultos mayores que están bajo la custodia del Departamento de la Familia y en el contrato que firma ese hogar con el Departamento de la Familia se obliga a brindarle esos cuidados médicos, a gestionar esas citas, a darle seguimiento, pero cuando miramos el expediente no hay nada, hay cero, ausencia total. Y en un periodo de 4 o 5 años que ese adulto mayor no haya ido ni una sola vez, ¿verdad? Aquí cuando el delito es cometido por un operador, el legislador entiende que son 4 años. Maltrato. Lo que yo tengo que probar, ¿verdad?, es que ese adulto mayor se le causó daño, exponiéndole al riesgo a sufrir daño a su salud, su bienestar. Y dice toda persona, ¿verdad? Toda persona. Puede ser el hijo, el familiar, un trabajador social, el vecino, ¿verdad? Y son 10 años. Fíjense que para el legislador el otro era 4. Aquí en el maltrato dijo 10 y está dándole especial atención, como que, oye, le quiero dar más cuidado en el término de maltrato. Dígame. Si la persona, si el hogar, el paciente se levanta y abre la puerta
cuidador está ahí presente o está viendo a otra persona y pasa un accidente. Pues usted lo documenta, ¿verdad? Usted lo documenta y obviamente usted también solicita a un médico opinión y usted haga lo que el médico le diga. Si le dicen, llévelo inmediatamente a emergencia y usted no lo llevó, ¿de quién va a ser la negligencia? Usted lo documenta todo. Si pasara algo mayor, Ujú. por ejemplo, que pues cogió la escalera y se bajó. Usted lo documenta todo, ¿verdad? Depende de las circunstancias de cada... No sé si Opea aquí quiera, Diro, si quieras abundar ahí un poco. Ellos, ¿verdad? También son nuestros asesores. Que él dice en el caso de que se caiga por las escaleras y se murió. Sí, lo importante, igual que está diciendo la fiscal, es que usted tenga todo documentado y todo lo que usted pueda tener de evidencia, mientras más tenga, mejor. Nunca va a estar de más. Siempre podemos tener a lo mejor de menos, pero de más, no. Si usted hizo todas las gestiones que le tocaban, si levantó todos los protocolos, porque ustedes tienen protocolos, ustedes tienen protocolos para todo. Muchas veces la gente piensa que no, que el cuidado de la adoración en Puerto Rico no está bien establecido, pero sí. Así que ustedes sigan sus protocolos, tengan todo documentado, que cuando se levante una querella, ya sea OPEA, ya sea los fiscales, ustedes tengan su evidencia con la que puedan defenderse. Sí. Y como mencionó ahorita el doctor Tommy, lo que no está escrito no sucedió. Eso yo lo Así tengo que eso es también. bien importante. Yo creo que ese es el mejor consejo, ¿verdad? Y obviamente si tiene un protocolo, siga su protocolo, porque también hemos tenido casos, ¿verdad?, de hogares que, oye, pero su protocolo dice tal cosa y usted no lo hizo. O sea, siga su protocolo, conózcalo y que sus empleados lo conozcan también. Hemos tenido asuntos donde ese cuidador que está, ¿verdad?, atendiendo a esos adultos mayores no sabe qué es lo que hay que hacer en caso de emergencia. Pregunta. Yo no tengo un hogar, pero doy servicio de cuidados independientes y pues veo casos que no se ven en los hogares, ¿verdad? Y la pregunta es, en un caso donde hay un adulto mayor Ajá. que vive solo, pero está bien mentalmente, físicamente, ¿verdad? Tiene 99 años y los hijos tienen unas ideas compartidas, encontradas. Unos lo quieren poner en un hogar, el señor no quiere, y una de las hijas no quiere, ¿verdad? Porque respeta la decisión de él, pero ella no vive en Puerto Rico. Ella lo que opta es por buscar una persona que le dé servicios en el hogar, Ajá. como los que yo presto. Y pues ahora mismo están en el tribunal discutiendo esa situación. Su pregunta. Ajá. ¿Verdad? Según tengo entendido, todos como hijos tienen derecho, pero en ese caso que el envejeciente no quiere ir a un hogar, entonces lo que se lucidó fue como que una de las personas que lo quieren poner en el hogar como que lo amenaza, le dice cosas y el señor como que se siente atemorizado de que ella va a ir y lo va a sacar a la fuerza de su casa. Él pues como que cierra su puerta para que ella no tenga acceso por temor a que ella lo vaya a sacar a la fuerza. ¿Eso cae dentro de lo que es el maltrato? Le voy a dejar a Diro que conteste eso, porque hay casos y casos, pero ellas tienen más experiencia. Te lo voy a cobrar. En este tipo de casos es bien importante recordar que los adultos mayores, si no tienen un diagnóstico que les impida de la toma de decisiones, se presume la capacidad. Así que Siempre hay que, primero, velar por el derecho de ese adulto mayor que no esté siendo violentado. No obstante, dentro de lo que son los maltratos también existe lo que es la negligencia propia. ¿cuál era el caso? Ya si estamos en la negligencia propia, la comete el mismo adulto mayor. Si esos hijos pueden probar que ese adulto mayor está viviendo en unas condiciones no aptas para vivir condiciones humanas, que no puede cuidarse, Sí, que requiere lo que sería cuidado 24/7, pues ellos pueden acudir al tribunal, pero tendría que el tribunal tomar la determinación en contra del residente alegando negligencia propia. Si no hay ninguna negligencia, la ley establece que los principales que se tienen que encargar del adulto mayor son sus hijos. Así que si el adulto mayor
no está viviendo en negligencia propia y quiere quedarse en su residencia, los hijos tendrían que establecer un plan de cuidado para que ese adulto mayor pueda permanecer en la residencia. Estoy hablando de una persona que tiene 99 años, pero que todavía tiene Capacidad. Sí, tiene su capacidad y da clases de saxofón en su casa. Wow, o sea que él está en su plena capacidad. En condiciones óptimas tienen que respetar el derecho. El derecho. a quedarse en su Nosotros hace poco intervenimos en un caso donde un adulto mayor lo habían puesto en contra de su voluntad en un hogar de cuidado prolongado. Llegaron los alguaciles y los retiraron por lo que ella está diciendo. Cuando la persona tenga su capacidad completa, él puede tomar decisiones de donde quiere estar, ¿eh? Por el hecho de que tenga 90, 99 años, ¿lo hace menos apto para tomar sus decisiones? Si está en su plena capacidad hay que respetarla, ¿verdad? Pero obviamente es caso a caso. Puedes continuar. Tenemos los casos de explotación que siguen aumentando y aumentando. Hay una nueva división en el Departamento de Justicia. La secretaria la inauguró hace poco. Y en cada jurisdicción, ¿verdad? Yo trabajo en una unidad especializada. Ya les dije dónde queda mi oficina, piso 5. Pero en cada jurisdicción hay un fiscal, ¿verdad? Que va a atender estos casos de explotación y de maltrato. Es decir, si usted va a Mayagüez ahora mismo, allí hay un fiscal de la unidad especializada que va a atender esos casos. Va a atender sus casos regulares, pero también va a tener estos casos en cada jurisdicción. En Ponce igual, Fajardo, son 13 jurisdicciones a través de todo Puerto Rico. La explotación financiera, ¿qué es? Porque todo el mundo habla. ¿Qué es eso de explotación financiera? ¿Verdad? ¿Cómo se comete? Toda persona que conociendo sobre la incapacidad para consentir de ese adulto mayor, goce o no de confianza, mediante engaño o intimidación, obtenga esos fondos de ese adulto mayor. Hay dos maneras de cometer el delito de explotación financiera. Lo que pasa es que aquí la presentación, no sé por qué no la coge completa la pantalla, pero una, que es el A, que no se ve, pero es si el adulto mayor es mi testigo. Y dice fiscal, y me han llegado adultos mayores de 90, 80 años, plena capacidad. Yo no lo autoricé a que se quedara con mi dinero, y yo lo tengo como testigo. Pero hay otra forma de presentar esos cargos criminales en el caso de que ese adulto mayor no tenga la capacidad, porque ya tenga una condición de demencia senil, Alzheimer, esté encamado, sea ciego, la condición que sea, pero no tiene la capacidad para consentir, ¿verdad? Pues en ese caso yo presento el cargo criminal, ¿verdad? Porque esa persona, conociendo sobre esa incapacidad de ese adulto mayor, digamos, una enfermera, que la cuida todo el tiempo en casa a esta adulta mayor. Y la enfermera vino, recibió la tarjeta ATH de la viejita, bueno, la tarjeta Visa en el correo, la sacó del buzón, abrió el sobre, llamó al banco, activó la tarjeta y la usó para su beneficio personal. Pero ella cuidaba a esa adulta mayor que está encamada con Alzheimer. ¿Ustedes entienden que se comete el número 2 del delito? ¿Quiénes piensan que sí? Alcen la mano los que piensan que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y quiénes piensan que no se comete el delito? No levantaron nadie la mano, pues entonces ganó el sí. Pues sí, ese caso se presentó, ¿verdad? Eso es un buen ejemplo de casos de explotación financiera, ¿verdad? Y se ven todos los días. La gente no lo sabe, pero ese perpetrador sospechoso, ¿verdad?, que va a regla 6 y yo como fiscal voy con mi agente y presento los cargos criminales y la juez entiende que hay causa para arresto, pues se le pone un grillete. Esa persona va a salir de sala de investigaciones con un grillete en el pie puesto. Y eso la gente no lo sabe, ni los abogados, ¿verdad? Hubo una enmienda por parte al código, a las reglas de procedimiento criminal, y eso pocos abogados lo conocen, así que ustedes van a salir con ese conocimiento hoy. Esa persona va a salir con el grillete. ¿Y cuáles son los delitos? Si comete maltrato a personas de edad avanzada, si comete amenaza, ¿verdad?, mediante amenaza, explotación financiera y fraude. Puedes continuar. Dígame. Una preguntita. Ajá. En el caso de que el adulto mayor obviamente tenga alguna condición que no puede tomar decisiones, su familiar es responsable de realizar el pago al hogar. Sí. Y ahora, como todos sabemos, pues se utiliza la FlexiCard, lo que es
El familiar viene y te dice, yo quiero que como parte del pago de la mensualidad tú utilices el dinero de la FlexiCard. Pues porque no tenemos para poder completar. El hogar sería la pregunta, utilizar la FlexiCard como parte del pago o no. Pues la tengo después, lo de los FlexiCard aquí, primero va la de él y después va esta de acá, y no me quiero adelantar. Vamos a los casos, pero aguántala ahí. ¿Cuál es tu nombre? Jessie. En este caso se presentaron cargos criminales contra el dueño de un hogar en el área de Humacao y Junco, porque solicitaron los incentivos del COVID durante la pandemia y no los utilizaron para el beneficio de esos adultos mayores, ¿verdad? Lo usó para su beneficio personal. Aquí el Departamento de la Familia había sacado unas cartas circulares, órdenes administrativas, donde le notificó a todos los hogares para qué se podía usar ese beneficio. Y decía que se podía utilizar siempre para el adulto mayor, ¿verdad? Y obviamente si ese adulto mayor podía consentir, había que preguntarle primero al adulto mayor, ¿en qué tú quieres que se utilice este beneficio, verdad? Si no podía consentir, pues decía específicamente unos incisos en qué se podía utilizar. Espejuelos, artículos ortopédicos, etcétera. No sé si recuerdan esa orden. Sí. La recuerdan, ¿verdad? Y entrevistamos a los funcionarios de familia, nos explicaron, nos daban los emails en donde le habían notificado a cada uno de ustedes, bla, bla, bla. Lo presentamos como evidencia. Cuando solicitamos los expedientes de esos adultos mayores, no había nada documentado, porque también se supone que lo documentaras. Inclusive hasta hablaba de arreglos prefunerarios, que ustedes podían usar ese beneficio para arreglos prefunerarios, pero ¿para quién era el arreglo prefunerario? Para el adulto mayor. Ok, pues devolvieron todo el dinero, se presentaron los cargos criminales y esa persona cumplió cárcel o no cumplió cárcel. ¿Por qué? Porque era primer ofensor. Ok, este fue el que les hablé ahorita del área de Mayagüez, que vendió todos los artículos del adulto mayor. Dígame. Estamos teniendo una dinámica en el área sur. Ajá. Que cuando estamos hablando de dignidad y maltrato, de que si el residente, tienes un residente que fallece a las 12 de la noche, tenemos que esperar que el fiscal a las 8 o a las 9 de la mañana llegue al lugar para repartir la boleta. Entonces, yo como profesional de la salud me pregunto que la dignidad de ese adulto mayor no termina. Claro, sí. Entonces tenemos que esperar que muchas de las veces que el fiscal se levante, que se desayunen, en todo ese proceso hay residentes que tienen ventilador, que tienen traqueotomía, claro. Y ese residente, ese paciente o ese residente se empieza a descomponer. Ahí hay un poco de desfase de maltrato en cuestión de esta situación, porque mi preocupación se eleva a qué se puede hacer en estos casos. Claro, no, y es muy buena observación. Yo desconocía eso. Yo entiendo que lo primero que tienes que hacer es elevar la queja a la oficina de jefe de fiscales, ¿verdad? Por el tiempo que se ha pasado. Pero lo más probable ahí que la razón sea que hubo cambio de turno de fiscal. No hubo cambio de turno. Es que no hay manera, no hay excusa para eso. Ok, lo que quería estar clara, porque esta dinámica se está ya generando. Es una normativa, entonces ya alrededor de 5 o 6 meses tenemos esta dinámica que por lo menos yo tengo 17 años como hogar. ¿Y nunca te había pasado? Nunca me había pasado, y no tan solo eso, que ya a las 8 ya tú esperas que ese policía esté esperando esa hora. Claro. Pues tenemos que esperar a que se desayune, que haga todo lo necesario, y nosotros a veces tenemos residentes en cuartos compartidos. No pueden mover ese residente, pero tampoco podemos poner en peligro por OCHA y por patógenos en sangre la descomposición de ese adulto mayor, y no le estamos dando dignidad. Totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a elevar la queja para que se escuche. Es la primera vez que yo la escucho. La puedo llevar, ¿verdad? Pero obviamente se ve mejor si te doy el correo electrónico y le escribes directamente a la persona a contacto. Puede ser hasta la nueva directora de esta unidad, para que ella lo recoja y lo ponga como recomendación, alerta, red flag, para que la secretaria lo sepa. Ya lo elevamos. ¿Ah, sí? Sí. Y no ha habido respuesta. Si me pasas copia, lo puedo dar a la compañera fiscal. Muy bien, puedes continuar para ir a la parte, este es el otro hogar, y entonces yo creo que ahora puedes continuar.
Esto fue en el área de Aguadilla. Esta adulta mayor recibía el seguro social y un buen día su hermana la visita y ella le dice a la hermana, mira, yo no sé en qué están usando mi seguro social. Ella era viuda de un veterano, así que recibía bastante dinero y ella desconocía dónde se estaba recibiendo su dinero de seguro social. Para colmo, había lo que hablamos ahorita, ausencia total de servicios, no le estaban dando los servicios que ella necesitaba, no estaba comiendo adecuadamente. Cuando nos llega el referido, pedimos al Seguro Social que nos diga en dónde se está depositando ese dinero y bingo, se está depositando en la cuenta del dueño u operador de ese hogar sustituto. El dueño u operador, ¿verdad?, se apropió cerca de $80,000 por espacio de 3 años o más y nunca los usó para beneficio de esa adulta mayor. Cuando miramos el expediente del hogar, solicitamos historiales de reclamaciones. En todo ese tiempo ella no recibió nada de servicios médicos, necesitaban servicios neurológicos, etc. Y también trajo la alerta porque cuando se remueven estos adultos mayores del hogar, cuando presentamos los cargos criminales que cierran el hogar, aparecieron 2 adultos mayores que no estaban en las listas, estaban fuera de los libros del hogar y resultó ser también que ese dueño o operador se estaba apropiando de dinero de esos adultos mayores de retiro, seguro social y de los COVID fee. Así que ese caso levantó la alerta roja, ¿verdad?, la bandera roja, y la cantidad de 87,000 nada más es de esa primera adulta mayor, porque después hubo otra ronda de cargos criminales. Ok, vamos, si quieres adelántalo hasta donde están unas tarjetas. Ah, miren, estas, ok. El Departamento de la Familia, yo les hablé que había sacado unas cartas circulares. Hay 2 que nosotros utilizamos. La ADFAN 2007-028 y la ADFAN 2015-020. Estas establecen, ¿verdad?, que si cualquier persona administra dinero de personas de edad avanzada, tiene que preguntarle primero a esa persona de edad avanzada si tiene la capacidad, ¿para qué tú quieres que yo utilice esto? Como el caso de los incentivos de COVID que les hablé. Después de esta de 2015, pues está la del 2020 de incentivos COVID. Pero aquí nos da una guía de cómo el Departamento de la Familia, ¿verdad?, administra o vela que esos fondos se estén usando bien. ¿Y qué es lo que tienen en común estas 2 cartas más la otra? Lo hablamos ahorita. Que tiene que estar todo documentado. Todo. Lo que no se escribió no pasó. Lo que no se escribió no pasó, como dice una jefa de fiscales que yo tenía, ¿verdad? Llamaba a los fiscales a reunión, ¿y qué usted hizo? ¿Usted lo escribió? Si no lo escribió, no pasó. Usted lo tiene que documentar. Así que cualquier ingreso o beneficio que sea de ese adulto mayor, usted documéntelo, porque después es la versión de usted contra la versión de un familiar que diga, no, pero es que ella me dijo esto, no, pero yo le dije X. Documéntelo para que usted guarde esa evidencia, ¿verdad? Y obviamente que sea para el beneficio de ese adulto mayor. Siempre. Y es sentido común, ¿verdad? Puedes continuar. ¿Cuáles son esas tarjetitas famosas? ¿Cuáles ustedes han visto? Todas. Y llegan esos adultos mayores con esas tarjetas, o el familiar se las da a usted para que las administre. ¿Cómo es? Díganme. Y esa FlexiCard, porque yo he entrevistado a los de los planes médicos, cuando ellos van, ¿verdad?, ellos me dicen, no, pero yo le doy la orientación en el hogar a ese adulto mayor, o se la doy a ese familiar, y el familiar firma si él no tiene la capacidad y le autoriza a cambiar, ¿verdad?, de plan médico, de beneficio, de cubierta. Y dentro de esas cubiertas tenemos la MCS Te Paga, la Combo Card, la Humana. ¿Para qué podemos usar esto? Siempre debe ser para beneficio del adulto mayor, porque cuando yo le pregunto al de plan médico, que es mi testigo, mire, ¿y para qué es eso? Para beneficio del adulto mayor, ¿verdad? ¿Y a qué dirección se envía? A la dirección que envía ahí. ¿Y a dónde se envía el PIN number? A la dirección que dice ahí. Así que cuando yo voy a ir a ese expediente, al igual que lo hice con los otros casos que les dije, yo voy a ver si lo documentaron. Era para Pampers de ese adulto mayor y se usó la FlexiCard MMM. Pues vamos a ver el expediente, va a ver dónde, en qué fecha fue que lo compró.
¿verdad? Porque si no lo documentas ni lo escribes, no pasó, ¿verdad? Así que ustedes se tienen que cubrir, y yo sé que ustedes lo hacen en buena fe de esos adultos mayores, ¿verdad? Yo siempre parto de la premisa de que hay buena fe. Pero también explota de momento algo que no queremos, tenemos también que cubrirnos las espaldas ustedes. Así que es un consejo que les estoy dando, ¿verdad? Usted tenía de nuevo la pregunta. Yo pregunté ahorita que para qué se usaba. Por ejemplo, yo, voy a hablar de mí. Yo recibo los pampers de mis adultos, pero eso no nos da, solo a mí no me da. Yo cambio cada 2 horas. Esté limpio o no esté limpio, que cambio cada 2 horas para evitar una úlcera. Y yo la cojo y llamo a un caballero que es un suplidor de pamper extra, y él viene con una maquinita y ahí yo paso la tarjeta y compro lo adicional. Por lo menos yo lo uso en eso. Ok. Obviamente cada plan médico dice para qué lo puedes usar, ¿verdad? Y algunos dicen hasta para limpiar el patio, hasta para gasolina. Pero si es un adulto mayor que está en un hogar, ese adulto mayor va a tener que limpiar su grama y pagarle a ese que va a limpiar la grama o va a echar gasolina. No, ¿verdad? Porque el contrato dice que nosotros tenemos que suplir todas sus necesidades. Por eso les digo que a veces es sentido común. Obviamente si son pampers para el beneficio de ese adulto mayor, pues ahí lo documentaste, usted está bien. Y yo pido recibo. Y usted pide recibo y lo guarda, lo evidencia, ¿verdad? Y ahora todo es digital, estos estados llegan mensuales como una TH, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí miramos nuestros estados mensuales de la TH? No, y no hay excusa porque está digital. Pues esto llega de manera digital y yo me entero, porque ahí yo veo, pero si el adulto mayor está en un hogar, ¿para qué está pagando ferretería? Pagándole a una ferretería. No hace sentido, ¿verdad que no? Entonces, la pregunta tuya, yo tengo que ver caso a caso, porque si ese adulto mayor está bajo la custodia del departamento de la familia, son unos requisitos que sí se pueden y no. Si está de manera privada también, yo tengo que ver las cartas circulares de familia. Voy a anotar tu nombre con tu teléfono y tu email y te contesto, ¿verdad? Te doy una llamada. Tan pronto llegue. Pero como en resumen, Ajá. cuando el familiar llegue a decir que la tarjeta se utilice como parte del pago, no es parte del pago. Yo entendería que no. Yo entendería que no. Ahí no sé, Diro, que tú sabes de la... No sabes, es que yo tengo que preguntar. Se supone que eso es un beneficio adicional. Ustedes lo pueden utilizar de manera adicional y tienen que guardar sus recibos de se utilizó en lo que sea que compraron en beneficio del residente, y no puede ser una compra general. Eso es bien importante. Tiene que ser, si compré estos pampers o de este residente, voy a tener el recibo en el expediente de este residente. Para ustedes también protegerse de que si un familiar viene a decir cualquier alegación, ustedes tengan eso. Pero la recomendación es que no sea parte del pago. El pago es una cosa y este es un beneficio adicional que se puede utilizar, ya que el residente vive dentro de la institución. Importante, algo también que aprovecho de esto. Si ustedes saben que ese residente tiene ese beneficio, pero el familiar no se los entrega, y el familiar es quien está utilizando el beneficio, esa es explotación financiera y usted puede hacer un reporte. Ahí tienen que hacer la querella. Ahí tienen que hacer la querella para que entonces el Departamento de Justicia asigne un agente para que se investigue. Eso es un buen punto. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Dígame. Se escuchó una noticia y comentarios de que están yendo las personas, los mismos representantes de los planes médicos, y le están diciendo a los adultos o al hogar que no podemos tener las tarjetas de ellos, y hasta han cobrado la cantidad que se usaron. Que le han pedido a usted que se la devuelvan. ¿Eso está bien ante la ley? No, es que eso está raro. Después... Porque dicen que lo que alegan, que le piden hasta la cantidad que se usó, porque se supone que lo tenga el familiar, pero no. Se supone que eso lo tenga el adulto mayor, y si el adulto mayor está en el hogar, pues le pertenece al hogar. Y obviamente si ese adulto mayor tiene la capacidad, ¿verdad? Está en su plena capacidad, él puede tomar decisiones y decir, es mío. El beneficio al final del día es del adulto, así que eso está mal. En mi caso no ha pasado
pero fue que lo escuchamos y nos alertaron. Siempre nos llaman. Pues está raro. Pero puede llenar un referido para que se investigue eso, porque ahí hay algo raro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la pregunta mía va directa. Y es, si hay una investigación de un familiar que hace la queja y va a fiscalía y fiscalía dice que hay que devolver ese dinero, Ajá. ¿a quién se le va a devolver ese dinero? ¿Si es al adulto mayor o es al plan médico que fue el que dio el beneficio, o cómo se trabaja en esa parte? Yo creo que eso es caso a caso, pero el beneficio lo da el plan médico, ¿verdad? Para ese adulto mayor y le pertenece al adulto mayor. Yo entiendo que debe ser al adulto mayor, pero ahí depende caso a caso. Porque el plan médico va a decir, yo tuve pérdida, devuélvemelo, porque entonces yo me voy a encargar de devolvérselo al adulto mayor. Al final es una cadena, ¿verdad? Le toca al adulto mayor, pero dime. Brenda, a lo mejor Jonathan no lo va a decir era tan verbal, pero yo sí quiero ser un poquito enfática, más verbal acerca de esto, porque sí tuvimos una situación que estuvimos trabajando, ¿verdad? En conjunto, donde al acuerdo al que se llegó le pidieron entonces a este dueño de hogar que le devolviese el beneficio, pero al familiar, no al residente. Entonces aquí ahora ya la pregunta, la preocupación de Jonathan, mi preocupación, que de hecho claro, lo hablamos también, mía también. ¿cómo yo garantizo si se lo devuelvo al familiar que realmente ese beneficio volvió a mi residente? Yo creo que levantando la alerta con el fiscal a cargo y con el agente para, ¿verdad? Porque es sentido común también, o sea, le pertenece al final del día al adulto, lo dio el plan médico para el adulto, pero nos podemos sentar y hablar sobre eso. Sí. Lo que pasa Con es que mucho. va a ser una cadena de familiares después tratando de pedir ese reclamo, y entonces vamos a tener un problema ahí de que... Claro, un forcejeo ahí, estás en el medio, estás en el medio del sándwich. Sí, yo. He tratado de comparar esto como pasa con la tarjeta del pago. Claro. La famosa tarjeta de los cupones. Lo cierto es que la tarjeta es del adulto mayor, sin embargo, nosotros en el hogar no podemos hacer una compra solamente para el adulto Juan y continuarle a Juan, se usa en general. Claro. Entonces, pues básicamente yo comparo la parte de los pañales igual, porque yo no tengo pañales solamente para Juan y uso los demás, aunque es algo contradictorio en cierto modo, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Sin embargo, el Departamento de la Familia también nos descuenta a nosotros el beneficio del PAN como parte del pago. Claro. Y esos adultos tienen tarjeta de PAN también. También hay otro... Oye, tigre, hay un tirijala, hay un tirijala. Sí. Sí, ahí tenemos que sentarnos, ¿verdad? Yo los entiendo totalmente, pero de nuevo nos podemos sentar y mirarlo con calma. Casos de abuso y negligencia que hemos visto, ¿verdad? Esto fue dudas, preguntas. El que quiera hacerme alguna consulta, tenga alguna duda, pregunta, comentario en confianza, mi extensión es la 1560-1561. Yo con mucho gusto contesto sus dudas o preguntas, y si no sé la respuesta, la buscamos, ¿verdad? Y mi correo electrónico besrosado@justicia.pr.gov, y después de vamos a ver dónde usted puede hacer el referido. ¿Usted entiende que algún familiar está explotando financieramente a algún adulto mayor? O como hemos recibido referidos también de dueños de hogares que tienen empleados que también han explotado financieramente a un adulto mayor, usted lo refiere. Esto explica que, porque nosotros como tal operadores de hogares, Ajá, pues tenemos como parte del convenio, parte del pago de seguro social. Y eso te lo establece familia, o en el mismo contrato, tal cantidad, pero si está documentado dentro de su convenio, no hay problema. El caso era que en este caso no estaba documentado, ¿verdad? No estaba documentado uno, y él lo recibía en su cuenta personal, y cuando miramos los expedientes no había nada de ese dinero utilizado en el término de 4 años para ese adulto mayor. Pero si usted lo tiene documentado, como yo he visto convenios de familia, todo, ¿verdad? Que te dice, mira, mi pago mensual va a conllevar tanto de seguro social, tanto, el familiar va a proveer esto, y familia va a pagar tanto mensual. Si está documentado, usted no va a tener problema. El problema es cuando usted, ¿verdad?, lo solicita, que fue el caso de Aguadilla, lo solicitó y lo depositaba directamente en su cuenta y no lo usaba para beneficio de ¿quién? Del adulto mayor. Ese es el problema. Pero si está documentado, está bien. No tiene que preocuparse. Usted está en ley. Pues muchas gracias por la invitación. En el caso de algunos hijos que manejan el seguro social y van siempre tarde o no aparecen a hacer el pago,
Ajá. Aparte de notificárselo a la trabajadora social, que no siempre está disponible, ¿qué otra acción nosotros como hogar podemos tomar? Porque si voy al tribunal me dice que tengo que esperar por la trabajadora social. Y si espero por la trabajadora social, pues ya yo lo que te recomendaría ahí practicar la paciencia, pero si tú ves que pasa demasiado tiempo, puedes también levantar la alerta y hacer un referido, porque hemos tenido casos donde ese familiar recibe el seguro social y no hace los pagos. Y hemos presentado también cargos criminales por eso, porque lo está explotando. ¿Ese beneficio de quién es? Del adulto mayor, y no lo está usando para el pago que corresponde, lo está usando para su beneficio personal al final del día, ¿verdad? Si miramos los estados, a lo mejor que va a ser parte de la evidencia va a surgir eso, caso a caso, pero practicar la paciencia. Y si tú ves que ya pasado 6 meses todavía no paga, pues ahí llena una querella para ver si la persona paga. Yo hago la pregunta, y cuando uno tiene un residente en el hogar y ese beneficio de seguro social, quien te lo tiene que pagar a ti, que es parte del pago, es el departamento de la familia. Sí. Porque son ellos que tienen la custodia por el seguro social. Y no te llega, tarda hasta 4 y 5 meses. Yo sé que familia tarda, sí. Pero es el beneficio del viejo, porque ellos son los que tienen la cuenta. Claro. Ay, discúlpame. Ahí tienes que hacer las gestiones con familia, con el departamento. O sea, es un... Se les notifica a la sociedad por no recibir el pago, pero ellos tienen su trabajo. Sí. Pero ahí es con el trabajador social, porque es familia la que está tardando para hacer el pago mensual. ¿Verdad? Eso es lo que entendí. El beneficio del seguro social.